Lehendakari jauna, aldun nagusia, alkatea, bezga estimatua eta lagun handia, Jaun Andreok, egun hon eta opa dizuet izugarrizko hausnarketa eguna. Ética y medios de comunicación. Ahí os quiero ver, compañeros. Un tema emocionante, actual y delicado al que os enfrentáis hoy y que, desde luego, la Fundación Vital Fundazioa impulsa desde la convicción de que del análisis pausado nace la reflexión audaz que activa la palanca de cambio para mejorar la sociedad en la que vivimos. Ética y medios de comunicación. Se me ocurre incluir dentro de estas dos realidades una palabra en la que muchos sabéis en la que he estado metido y la que es mi profesión, que son las encuestas. Ética, encuestas y comunicación. Se me ocurre un montón de jornadas y de trabajo en este tema, dado además que todos conocemos que estamos inmersos en continuos periodos electorales donde las encuestas muchas veces se dice que son encuestas y no deja de ser más que el trabajo de unas personas debajo de su flexo con intenciones de modificar la opinión. Por eso, os deseo lo mejor en estos días, en esta jornada, y que trabajéis porque vuestro impulso será importante, a la vez que también os pido que, por favor, esas conclusiones que hagáis, las hagáis públicas y las lancéis al territorio. Acabo, ya que es vuestro día, recordándoos que la Fundación Vital Fundazioa, desde el primer día, os ha acompañado y colaboramos con el clúster de conocimiento, con este clúster de conocimiento, con el ánimo de construir una sociedad, un país donde las personas, ante y sobre todo, sean eso, seres humanos llenos de humanidad, que desarrollen y compartan sus vidas sin que nadie se quede atrás. Jaun Andreok, ánimo eta arrakastarik handiena opa dizuet etika eta komunikazio jardunaldi honetan. Mila esker. Egun on, Jaun Andreok, eskerrik asko etika eta komunikabidei buruzko lidergo etikoaren bugarren biltzar honetara etortzeagatik. Buenos días, lehendakari, autoridades, ponentes, señoras y señores, asistentes a este Congreso sobre Ética y Medios de Comunicación. En primer lugar, muchas gracias a nuestro lehendakari por asistir a este segundo Congreso que se enmarca en el epígrafe de liderazgo ético. Hace 3 años nos preguntó qué podía hacer por un proyecto como el del clúster que le parecía muy interesante. Le respondimos que nos bastaba que conociera que existiéramos y su presencia hoy es el mayor apoyo moral. El apoyo de un líder con valores éticos e interesado profundamente por los comportamientos éticos y por ponernos en práctica. Eskerrik asko, lehendakari. Gracias a la asistencia de nuestro consejero de presidencia, Josu Erkoreka, nuestro diputado general, Ramiro González, nuestro alcalde, Javier Urtaran, y demás autoridades. Nuestro agradecimiento a la Fundación Vital, patrocinadora y colaboradora, en la persona de su presidente y amigo Jon Urresti, también está el director general Asier Urresti y no son parientes, una institución muy querida y auténticamente vital para todo el tejido social del territorio y para la convivencia gasteiztarra y alavesa. Gracias a todas las personas que asistís, a los miembros del patronato y consejo asesor de la Fundación y a nuestras colaboradoras, porque vuestra presencia y vuestra experiencia enriquecerán las conclusiones del Congreso. Y, cómo no, gracias a los y las intervinientes en los paneles y a las y los conferenciantes de este especial evento. El talento, la ilusión y la sabiduría que entre todos reunís son un valor incalculable. El periodismo, la filosofía y el derecho serán los ángulos del triángulo que pretendemos formar hoy con sus intervenciones. Habrá 3 paneles en los que estarán Juanjo Álvarez como ponente, como moderador, Astrid Wagner, Aitor Alonso, Antón Careaga y Agustín Garmendia, que hablarán sobre la credibilidad, verdad, mentira, las fake news famosas. Después habrá otro panel de identidad del periodismo que modera Julia Hernández Vallés, con Nekane Laucirica,
Álvaro López de Goicoechea y Javier Mayoral. A la tarde, otro panel que habla de la espectacularización y audiencias, que modera Chuscan Coterón, con Maite Iturbe, Lourdes Pérez, Antonio Casado y Jaime Tapia. Y finalmente hay una conferencia final que presenta Daniel Inenariti, María Teresa López de la Vieja y Magis Iglesias. La Fundación Clúster de Ética o Clúster de Ética del País Vasco, organizadora de este congreso, tiene como misión promover y divulgar los valores éticos individuales en nuestra sociedad. Recordar a las personas y también informar a los jóvenes a través de actividades, de foros, aulas, artículos, investigación, formación, jornadas y congresos, que la honradez, la justicia, la libertad, el respeto y la igualdad, entre otros valores éticos, son fundamentales para convivir. Se trata, en definitiva, de aplicar la ética a la vida. Imaginémonos que un día descubrimos que no hay periódicos para leer, que no hay noticias en la radio, no hay televisión, ni agencias de noticias, ni redes sociales. Sería la incomunicación absoluta. O que solo un órgano nos hablara de lo que sucede en el mundo, nos diría lo que quisiera y como deseara. Estaríamos también perdidos. La vida actual no se concibe sin medios de comunicación. Son nuestro otro medio ambiente. Y como este, pueden tener una buena calidad o estar con niveles de contaminación. También pueden vivir o viven periódicamente cambios climáticos, como la aparición de Internet. Los medios de comunicación escritos, visuales, orales, digitales, tienen una importancia vital en el comportamiento humano, que es además el territorio de estudio de la ética. El ritmo actual de vida y la exponencial velocidad con que se mueve el mundo digital contribuyen a destacar en la comunicación lo inmediato, lo cortoplacista, lo trivial, y plantean cuestiones tanto para quienes tienen influencia en la opinión pública o ejercen alguna clase de liderazgo que no pueden sustraerse a un deber ser ético. Este Congreso sobre Ética en Medios de Comunicación pretende alcanzar conclusiones acerca de la necesidad de que las actitudes éticas, los principios éticos, estén presentes en todo cuanto hace referencia a la labor de los y las periodistas y a los intereses de las empresas editoras. Estos principios de lealtad, basados en la buena fe hacia quienes van a leerles o a verles o a escucharles, no pueden estar ajenos en quienes reflejan la opinión pública, en quienes transmiten noticias, en los emisores de opinión y en las redes sociales. Pero el periodismo continúa siendo el paradigma de la comunicación. La conexión entre la realidad y el yo personal es la clave del periodismo de la comunicación, tanto en las ediciones impresas como en las digitales, en la televisión, en las radios. La independencia, la credibilidad, la veracidad son valores que deben configurar la actividad en quienes se integran los medios de comunicación. Nuestra sociedad está inmersa en un desafío permanente ante los retos que plantea el mundo de la comunicación. ¿Cómo afrontar la lucha por la libertad de expresión, la consideración ante el daño personal, el derecho a la dignidad personal, la protección de los derechos fundamentales ante el hostigamiento, la restitución de la fama? El rigor profesional que forma parte de la identidad del periodismo debe ser protegido. La defensa de la verdad, que se materializa en el respeto a la verdad, no puede decaer ante su erosión porque sus enemigos no cesan de atacarla. Es necesario alcanzar conclusiones en el debate sobre la creación de opinión, el papel de los influencers, cómo operan los mecanismos de orientación, cómo se manipula para transformar la realidad y las imágenes, cómo nacen las falsas noticias. Y se hace espectáculo de lo negativo, buscando lo morboso. La vida cotidiana no es fácil. Cada persona carga con una agenda complicada y repleta de acciones. Y cada día aparecen amenazadoras nubes grises que están cargadas de sucesos negativos, obviando siempre los positivos. Y con ello nos bombardean de forma inclemente, englobándonos en una burbuja de desazón e impotencia. Por ello, estos medios de comunicación, cuya misión es esencial porque son los que nos unen a la otra realidad, a la que está fuera de nosotros, al otro mundo, son fundamentales. Con su formación, tienen una responsabilidad moral
en el afán común de llegar a alcanzar una sociedad mejor. Los medios de comunicación, por lo tanto, son necesarios para proteger a las personas en su derecho a la información. Y en este sentido, la actitud ética en ellos es un factor decisivo. Muchas gracias, eskerrik asko. A continuación, el lehendakari tiene la palabra. Etika Klasterraren Fundazioaren eta Vital Fundazioaren presidente jaunak, herri agintari eta herri ordezkariok, jaun Andreok, egunon guztiok. Biltzar honek gaurkotasun handiko gai bat planteatzen du. Etikaren, komunikabideen eta esango nuke baita politikaren arteko harremanak eztabaida biziko gaiak dira gurean. Zama astuna izaten da jokabide eredu etiko batetik aldentzea gai publikoen esparruan. Gure esparruan jardun politiko eta instituzionalaren izen ona aldarrikatu egiten dut. Badakit, modu bakarra dugula hori lortzeko. Balioetan ainguratutako ekinbide sinesgarria eta denboran zehar iraunkorra dena. Este congreso plantea una cuestión de plena actualidad. Las relaciones entre ética y medios de comunicación. Diría también que en la medida en que les estoy dirigiendo la palabra, medios de comunicación, política y ética. Reivindico la importancia de los medios a la hora de afianzar una cultura ética en la sociedad actual. Como saben, el compromiso ético forma parte del ideario común de nuestro gobierno, del gobierno vasco. Destaco particularmente la labor que desarrolla la Comisión de Ética Pública en la interpretación y aplicación del Código Ético y de Conducta. Desde su puesta en marcha en el año 2013, contamos con 67 acuerdos redactados. Vamos a mantener esta actitud de exigencia y rigor ante conductas que desvirtúan la esencia de la política y provocan malestar en la ciudadanía. Soy consciente de que en muchas ocasiones la vida pública y la vida política está regida por un cortoplacismo y tacticismo que absorbe la atención pública y termina distanciando a la ciudadanía. Nos encontramos con actuaciones y comportamientos que están acentuando un desapego social en relación a los partidos políticos y las instituciones públicas. Un desapego que alimenta reacciones populistas y demagógicas. Nos encontramos ante actitudes que generalizan y extienden el descrédito a toda la acción política en su conjunto. Esto no es así. No voy a cejar en la reivindicación de la política como servicio para la mejora de las condiciones de vida de las personas y la convivencia social. Mi mensaje es de confianza y también de exigencia y máxima firmeza ante cualquier desviación. Reitero un compromiso que pronuncié públicamente como cuestión de principio el 1 de abril del año 2010. Konpromiso etikoa, eredugarritasuna, zintzotasuna ezinbesteko balioak dira. Baita gaitasun pertsonala eta profesionala ere. Horrek guztiak oinarri izan behar du gizarte honetan eraldatuko duen ekintza politiko bat gauzatzeko. Herritarren konfiantza eta atxikimendua lortzeko ezinbestekoa da hartzen ditugun konpromisoak betetzea, gardentasunez jokatzea, eta pertsonen ongizate baldintzak hobetzea. Agradezco la labor del clúster de ética y la organización de este congreso por la Vital Fundación. Es una contribución al fortalecimiento del compromiso cívico y ético en defensa de la acción y la comunicación pública. La confianza y adhesión ciudadana se gana adquiriendo compromisos viables, cumpliendo la palabra dada, actuando con transparencia y mejorando las condiciones de bienestar de las personas. Hoy, 7 de octubre, es un día señalado, aniversario de la constitución del primer gobierno vasco, aniversario de la elección del primer lehendakari de Euskadi,
referente ético, liderazgo ético. Destaco 3 bases para asentar el prestigio social de la acción institucional y política. Primero, compromiso ético, ejemplaridad y honestidad. Segundo, competencia personal y profesional. Tercero, una acción política realmente transformadora de la sociedad. Considero que estas bases pueden ser de aplicación también a los medios de comunicación social. Personalmente, intento cumplir las 3 bases. Intento ser respetuoso, intento ser responsable diciendo y actuando, diciendo con absoluta honestidad lo que pienso y en base a lo que sé y he analizado con el propósito siempre de avanzar y progresar como una sociedad respetuosa y respetable, aun a riesgo de chocar con tergiversaciones interesadas o instrumentalización interesada acompañada de tópicos que alimentan dinámicas de trinchera. Diciendo y actuando con el mayor de los respetos y si estuviera equivocado o hubiera faltado al propósito, pidiendo perdón. La confianza y la estabilidad son un antídoto ante la incertidumbre que se cierne sobre el escenario global. Tenemos muy presente la crisis iniciada hace poco más de una década. Conviene recordar que aquella crisis tuvo una dimensión financiera y económica. Ahora bien, tuvo también una dimensión moral, anclada en la desviación ética y los nada edificantes valores, si se puede decir así, que presidieron algunas conductas especulativas en aquella época. El origen de la crisis provino, sin duda, de una defectuosa regulación o falta de supervisión ante la voracidad lucrativa de los operadores, pero fue resultado también de una crisis de valores. Balioez hitz egiteak inoiz baino zentzu handiagoa du gaur egun, naiz eta nolabaiteko eszeptizismoa sortzen jarraitzen duen gizartean. Balioak dira, esaterako, ondo egindako lanarekiko gustua, edo norbanako zein talde gisa guztion onerako hartzen ditugun erantzunkizunak. Altruismo personal eta intelektualak, gazteleraz esanda, proiektu baten ikuspegi partekatuak gure jardun publikoaren erreferente izaten jarraitu behar du. Ziur naiz, biltzar honek horretan lagunduko duela. Este congreso habla de valores y su contenido tiene más sentido que nunca. Valores como la satisfacción por el trabajo bien hecho, el esfuerzo, la credibilidad o el ejercicio de la responsabilidad individual y colectiva en beneficio del bien común. ¿Somos honestos cuando ante los demás exigimos procederes vanagloriándonos de los supuestamente aquellos con los que decimos conducirnos? ¿Realmente nos impregnamos de un código ético y deontológico personal de esfuerzo por el trabajo bien hecho para poder proyectarlo públicamente? Valores aplicables a los medios de comunicación, materia de debate a lo largo de la jornada de hoy. No cabe duda de que el papel de los medios es fundamental en la sociedad actual. Por ello es necesario que su actitud y disposición se asienten siempre sobre una base ética. Estoy convencido de que este Congreso va a contribuir a avanzar en este objetivo compartido. Eskerrik asko. Antes he enunciado todos los ponentes de las reuniones que vamos a tener y de la mesa, y de las mesas, las 3 mesas. Pero ahora tenemos una conferencia inaugural de Txetxo Ausin. Txetxo Ausin es miembro del patronato de la Fundación Clúster de Ética del País Vasco, doctor en filosofía, presidente de la Red Española de Filosofía, vicedirector del Instituto de Filosofía del Centro de Investigaciones Científicas, el CSIC, científico titular en dicho centro en el que dirige además el Grupo de Estudios Lógico-Jurídicos
investigador en el Instituto de Gobernanza Democrática, Gobernance, vicepresidente de investigación para España de ASAP y también es vocal de la Comisión de Ética Pública del Gobierno vasco y miembro del patronato, como os he comentado. Chechu Ausín, tienes la palabra. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias también a las autoridades por su asistencia y a todos ustedes a esta hora tan intempestiva de un lunes por la mañana. Tiene mucho mérito estar aquí participando en esta reunión, en este congreso. Estoy muy agradecido también al clúster, a mis colegas del clúster que me han ofrecido la oportunidad de dar esta pequeña conferencia introductoria a este congreso. Seguramente lo que se va a contar después en las mesas es mucho más interesante que lo que les voy a decir yo, pero a mí me hace mucha ilusión y estoy muy agradecido a mis compañeros y compañeras del clúster que me hayan dado esta oportunidad. Para mí, además, hablar de ética y de periodismo, de filosofía y periodismo, es muy especial porque yo creo que si no me hubiera dedicado a la filosofía, me hubiera dedicado al periodismo, con lo cual es juntar estas dos disciplinas es un gran honor y me hace mucha ilusión. Yo recuerdo las tardes en Bilbao con mi madre, escuchando la radio en los días de lluvia. Recuerdo también un vecino que trabajaba en la rotativa de la Gaceta del Norte y nos echaba siempre el periódico por la mañana y yo me levantaba más temprano para leerlo y era casi el mejor momento de la mañana y que sigo disfrutando mucho con la lectura de los periódicos por la mañana. Es algo que he mantenido. Mi padre era taxista en la Plaza del Ensanche en Bilbao y él solía viajar con los periodistas a cubrir reportajes e informaciones y es un recuerdo que también guardo de las historias que me contaba, de cómo se hacía el periodismo en aquel momento y también del drama del periodismo, porque él solía llevar a José María Portel, que fue el primer periodista asesinado por ETA en Euskadi. Y vayan estas palabras que voy a comentarles hoy sobre el periodismo en homenaje a él y a todos los periodistas perseguidos, asesinados y acosados precisamente por intentar llevar adelante un derecho fundamental para los ciudadanos, que es el derecho a recibir información veraz. El título de la intervención era un poco pomposo, el periodismo es un humanismo, luego explicaré por qué he elegido este título, que es una versión de una conferencia muy famosa de Jean-Paul Sartre, en la que defendía que el existencialismo es un humanismo. En realidad, el periodismo y la filosofía comparten muchas cosas. Para el gran reportero Richard Kapuscinski, el periodismo se centraba en la búsqueda de la verdad, en la individuación de lo que sucedía realmente y en informar a la gente de ello, intentando orientar a la opinión pública. El periodismo, por tanto, tenía que ver con un asunto tremendamente filosófico, la verdad, que además tiene una ineludible dimensión ética, pues como señalaba George Orwell, en un tiempo de engaño, decir la verdad es un acto revolucionario. Por lo tanto, el periodismo tiene que ver con la verdad y con el bien, que son los dos conceptos fundamentales de la filosofía. Como decía Kant, nos admiramos del cielo estrellado sobre nosotros y la ley moral en nuestro interior. Y eso es lo que también compete al periodismo, la pasión por el conocimiento y la verdad por un lado y por la ética y el bien por el otro. ¿Pero qué es la verdad? Desde luego es un concepto sobre el cual se han escrito ríos de tinta y que seguramente mi compañera Astrid, que está por ahí entre el público, les podrá contar luego en la siguiente mesa. Es una relación de coherencia entre el conjunto de tesis que componen un sistema de creencias, es una relación de correspondencia entre el lenguaje y el mundo. Bueno, a eso se ha ocupado la epistemología, pero desde el punto de vista del periodismo, de la información, se trata de una pretensión mucho más modesta, la de que el informador diga o muestre aquello que piensa que ha ocurrido y no algo diferente o contrario a lo que piensa que ha ocurrido, con todas las precauciones, cautelas y prácticas que se le requieren a la hora de comprobar el hecho informativo. Así, la presentación oral, escrita, filmada, fotográfica de la información puede aportar y contener elementos de interpretación que necesariamente son subjetivos, pero ello no debe ser un medio para deformar y tergiversar esa información. La filosofía del lenguaje señala la veracidad como el elemento cualitativo necesario en todo intercambio comunicativo. La máxima, trate que su contribución a la conversación sea verdadera,
es un principio fundamental de cualquier acto comunicativo y se desglosa en dos partes. No diga algo que crea falso, lo que ahora se conoce como desinformación, disinformation, y no diga algo de lo que no tenga pruebas suficientes, lo que se conoce ahora como misinformation, información mala, podríamos decir. En este sentido comunicativo, el periodismo adopta un contrato pragmático fiduciario con la sociedad, un contrato, como se decía antes en la presentación, basado en la confianza y que ahora parece que ha quebrado. Estas máximas señaladas apuntan no solo al deber negativo de no decir mentiras, de no decir lo que se cree que es falso o aquello de lo que no se tiene comprobación, sino también al deber positivo de informar sobre cuanto sea relevante en el campo informativo de un medio. No sería una opción lícita para los medios de comunicación el guardar silencio y, desgraciadamente, los medios muchas veces están llenos de silencio, callan en medio del griterío. A este respecto, Kapuczynski también decía: el problema de la radio y la televisión es que no es necesario mentir, podemos limitarnos a no decir la verdad. El sistema es muy sencillo, omitir el tema. Por ello, con relación al imperativo de veracidad en el ámbito de la comunicación, podemos distinguir dos deberes de veracidad: el negativo, de no decir falsedades cuando uno sabe o cree saber que lo son, y el positivo, de decir verdades o lo que uno cree que es verdad en ciertos casos. Se ha reconocido la veracidad como un deber primordial del informador en los códigos y declaraciones deontológicas relativas al periodismo, como se recoge en el artículo 1 del Código de la UNESCO, en el 13 del Código Deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España o en artículos 4 y 13 del Código Europeo de Deontología del Periodismo. En todos ellos se destaca que la información se difundirá respetando el principio de veracidad, exigida por el derecho fundamental de las personas a la información, y que el compromiso con la búsqueda de la verdad llevará siempre al periodista a informar solo sobre hechos de los cuales conoce su origen, sin falsificar documentos ni omitir informaciones esenciales, así como a no publicar material informativo falso, engañoso o deformado. Igualmente, se ha tendido en los ordenamientos constitucionales más modernos, no en todos, a reconocer un derecho fundamental de todas las personas a saber la verdad, al menos en torno a ciertos hechos, seguramente los hechos pertenecientes a la vida pública o públicamente accesibles. Así, el artículo 21 de la vigente Constitución española afirma el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Este reconocimiento en el ordenamiento constitucional otorga al derecho a una información veraz un rango y una tutela normativa que no da su simple inclusión en decálogos y códigos deontológicos relativos a la información y la comunicación. También se trata de un derecho humano que está reconocido en declaraciones y pactos internacionales, como el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos o el artículo 19.2 del Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos. No obstante, hay que decir que el deber de veracidad y el correspondiente derecho a recibir información veraz también tienen límites. Por un lado, colisionan con otros derechos igualmente reputados como fundamentales y con bienes jurídicamente protegibles, dando lugar a conflictos normativos, en los cuales habrá que establecer una ponderación. Así resulta siempre complejo compaginar la veracidad con el derecho a la intimidad o la seguridad de las personas. Y la tradición jurídica considera estos factores como límites externos del derecho a recibir información veraz. Precisamente el artículo 20.4 de la Constitución habla de estos límites, que son el honor, la intimidad, la propia imagen, la protección de la infancia y los demás derechos y deberes fundamentales. También está recogido así en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Dicho esto, hablando de la veracidad y de la verdad como un elemento fundamental y nuclear del periodismo, hay muchos y esforzados enemigos de la verdad. Ayer mismo, en un artículo, se hablaba precisamente de la guerra contra la verdad y, por tanto, también de la guerra contra el bien y el buen periodismo. Me voy a permitir brevemente enumerar lo que podrían ser 7 enemigos o 7 pecados capitales sin pretensión de exhaustividad y sin una prelación específica. 7 amenazas para el buen periodismo, que precisamente hoy esperamos poder discutir en las diferentes mesas para proponer no solo los vicios, para exponer no solo los vicios, sino proponer también las virtudes. Unos están conectados con los otros y están íntimamente relacionados. Los enumero. Primero, la mercantilización. La información se ha convertido en mera mercancía, susceptible de ser monetizada.
sobre todo a golpe de clic con las plataformas digitales. Ese es el principal objetivo. El objetivo es captar la atención y retener a los usuarios el mayor tiempo posible en las páginas web y otros dispositivos electrónicos, recabar de ellos cuantos más datos mejor, al precio que sea. Es lo que se conoce como la economía de la atención y que las Internet y las redes sociales han acelerado de manera exponencial. Lo importante es producir mercancía para alimentar las plataformas digitales. Y esta es una de las características en las que uno de los enemigos de la verdad y de la veracidad en el periodismo. Segundo enemigo, la prisa. Ligado a lo anterior, el periodismo vive sometido a la presión de la instantaneidad, de la velocidad y de la prisa. Lo importante es la viralidad de los contenidos y así se descuida la contrastación y la investigación de las informaciones. Vivimos en un mundo tremendamente acelerado y el periodismo no es ajeno al mismo. El tercer pecado sería la carencia de condiciones materiales adecuadas. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que los deberes de diligencia dirigidos tanto al medio informativo como al periodista y que se requieren para hacer indagaciones pertinentes, contrastar las informaciones e investigar los antecedentes de una información, implican inversiones, tanto en recursos materiales y técnicos como en profesionales suficientes. Asimismo, suponen unas condiciones dignas de trabajo para los profesionales de la información que, desgraciadamente, en la actualidad no se dan, con contratos precarios, salarios exiguos y malas condiciones laborales para la mayor parte de los periodistas. Se decía que el abaratamiento de la profesión ha hecho que sea menos crítica. Y este es un problema que aquellos de ustedes que conozcan las redacciones o los entresijos de algún medio de comunicación conocerán perfectamente. Cuarto, la homogeneización. No se elaboran contenidos propios, se replican en todo caso, en esa incesante velocidad y prisa por dar material y mercancía a las plataformas digitales. Hay una falta de riesgo, un abuso de las noticias de agencia y también de las noticias difundidas por las grandes empresas tecnológicas que tienen una enorme capacidad de control de la información. Los contenidos son indistinguibles, no hay especialistas en ningún campo. Los tópicos, las declaraciones oficiales forman el grueso de la mayoría de los grandes reportajes. Decía Pierre Bourdieu que para saber lo que uno va a decir hay que saber lo que han dicho los demás. Y otros colegas, Vicente González y José Félix Lozano, decían que para saber lo que el verdadero problema para el periodista no es el hecho de emitir juicios, sino el no hacerlo, o sea, el abstenerse de juicios bien argumentados, enunciados, sin dogmatismos, equilibrados y justificados. Es lo que Habermas y Chomsky, entre otros, han denominado la fabricación del consenso. Se construye así un mundo que tiene poco que ver con la realidad, romo, plano, sin pluralidad, en una espiral del silencio en la que colaboran y participan los medios de comunicación y donde se establece un punto de vista dominante y se silencian todos los demás. Hace unas semanas celebramos en Madrid un homenaje a un maestro de los filósofos españoles, Javier Muguerza, que él defendía con ahínco lo que llamaba el imperativo del disenso, la necesidad del disenso para una vida pública decente. Ahora no, vivimos en la homogeneización. Quinto, sería la perversión del lenguaje. Se está produciendo una creciente devaluación de la palabra y los medios son incapaces de filtrar el lenguaje. La neolengua de la que hablaba Orwell. Ahora hablamos de hechos alternativos, de posverdad. Todo eso que utiliza, por ejemplo, políticos como Donald Trump en su acendrada guerra contra la verdad y contra los periodistas. Cuidar las palabras y la libertad de expresión es la base de la democracia. Y así lo expresaba brillantemente un colega, Daniel Gamper, último premio Anagrama de ensayo en su obra Las mejores palabras de la libre expresión. Más aún, no podemos olvidar la dimensión moral del lenguaje y recordar, como explicaba otro filósofo del lenguaje, John Austin, que hacemos cosas con las palabras y, por lo tanto, las palabras tienen una dimensión moral muy importante. Javier Mayoral, que también está presente en la sala y que es autor de un libro maravilloso que les recomiendo, Periodismo herido busca cicatriz, decía que cuando te acostumbras a escribir barbaridades llega un momento en que ni siquiera te duelen los ojos cuando pasas sobre ellas. Realmente es llamativo esta afirmación. El sexto pecado es la espectacularización. Como la verdad no es importante, como les he dicho, lo que cuenta es el espectáculo. Máxime cuando la misma confrontación política, y antes he hablado de la relación entre ética, medios de comunicación y política,
ha devenido también en un mero espectáculo, y el escándalo es la principal arma política, dando origen a una democracia de audiencia en la que poco o nada se discute de las políticas, y siempre estamos enredados en el espectáculo y en el escándalo. La anécdota se convierte en el paradigma del periodismo contemporáneo. Imperan los talk shows, la banalización, la vacuidad y la dramatización. Se escogen temas para los informativos que no molesten, eso que se llaman las notas de color. Se privilegia lo sensacional y lo espectacular, lo que se llama también el infoshow. Se espectaculariza y banaliza, por ejemplo, las miserias del mercado laboral en programas de televisión como El jefe infiltrado o Entrevista de trabajo, cuando son temas realmente muy serios y realmente dramáticos. Por último, el séptimo problema, el séptimo pecado, es el mensaje del miedo. Ligado a la espectacularización y dramatización a la que me he referido, abundan en el periodismo las alarmas no corroboradas y los anuncios de catástrofes, la fijación en los peores escenarios posibles que produce un juicio deformado de la realidad. Es el mensaje del miedo con relación al terrorismo invisible, a la inmigración, a la contaminación alimentaria, a las nuevas enfermedades, a los desarrollos de la ciencia, a las vacunas, por ejemplo, ahora que estamos hablando de un rebrote del sarampión en nuestro país, que contribuye a propagar el síndrome del miedo entre la población, retroalimentando su espontánea fobia social. Los medios excitan, explotan y refuerzan no tanto la credulidad como la envidia del público que está deseando dejarse contagiar por las nuevas epidemias sociales, tanto más convincentes cuanto más alarmantes sean reales o imaginarias. Y precisamente son los miedos colectivos los que se utilizan interesadamente para justificar la vigilancia parapolicial creciente, la xenofobia y el racismo, con sus secuelas de populismo antidemocrático, de alarmismo antiterrorista y de estado de excepción. Decía Enrique Gil Calvo, parafraseando a Niklas Luhmann en un precioso libro, que el miedo es el mensaje. Y a veces se pretende legislar, por ejemplo, a golpe de titular dramático y escandaloso. Estos son, a mi entender, 7 problemas que se pueden desglosar y están todos conectados entre ellos con respecto al periodismo contemporáneo. Pero ya hemos dicho que existe un derecho fundamental a recibir información veraz, toda o la mayor información posible. Adela Cortina afirmaba que un bien interno de la praxis de la comunicación consiste en ampliar la información que el público tiene del mundo para aumentar la libertad de los ciudadanos. La información, por tanto, no es una mera mercancía, es un bien público indispensable para el desarrollo de una sociedad democrática. Por ello, el periodismo debe ser protegido por la sociedad y por los poderes públicos. Por ello, tienen sentido también los medios de comunicación públicamente sostenidos. Por ello, la ética es un elemento sustancial del periodismo, aunque la ética de los medios de comunicación sea un caso especialmente complejo de las éticas aplicadas, porque implica 3 niveles o 3 ámbitos diferentes. La ética aplicada al periodismo tiene un nivel micro, que se refiere a la ética profesional individual de los periodistas, que hace referencia a los valores y bienes intrínsecos a su actividad y que se recogen en códigos, declaraciones, como la que he mencionado antes de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. El periodismo tiene reglas. Esto es importante recordarlo. La veracidad, la diligencia, la no maleficencia, la beneficencia entendida como hacer bien las cosas para hacer bien a los demás. Este es el nivel micro, pero en el periodismo también la ética tiene un nivel medio, que se refiere a la ética de las empresas y organizaciones de comunicación, ya que el periodismo, como otras muchas profesiones, es una actividad cooperativa, recurrente e institucionalizada, en la que la variable organizacional en la toma de decisiones éticas individuales constituye el marco, el contexto o la cultura, que influencia enormemente las percepciones y elecciones de los periodistas, de modo que el entorno de expectativas, reglas, lealtades y roles afecta y explica una parte muy importante de las decisiones finales que se toman. Así, la estructura de una organización puede atenuar seriamente la sensación de responsabilidad personal como resultado de la especialización, la jerarquía y numerosas reglas internas. En este sentido, cabe preguntarse, ¿quiénes son hoy los dueños de las empresas de comunicación? O si las empresas de comunicación son como otras cualesquiera, aunque manejen un bien público de enorme relevancia social, como la información. ¿Cuál debería ser el carácter o identidad de estas empresas, sean de capital público o privado? Pregunta a la que intentaremos también responder en otra mesa durante el día de hoy. Se habla, por ejemplo,
de nuevos modelos empresariales para el ámbito del periodismo donde los trabajadores, los periodistas, puedan participar en la gestión, resultados y propiedad de los medios. Es lo que se conoce como el modelo inclusivo participativo de empresa y que precisamente hace un año el Parlamento vasco respaldó por unanimidad en un pleno, que es el modelo de empresa humanista o la tradición cooperativista que tiene un amplio arraigo en Euskadi y que también ha sido defendida por muchísimos pensadores como los socialistas utópicos, Robert Owen, a filósofos ilustres centenarios como Mario Bunge, defensor del socialismo cooperativo. Es creciente y se ha comprobado que hay una creciente tendencia al periodismo colaborativo, articulado por asociaciones o consorcios de reporteros, como se ha puesto de manifiesto en una reciente reunión que ha habido ahora en Medellín, en Colombia, sobre periodismo. Tenemos el nivel micro y tenemos el nivel meso, el de las organizaciones, pero también hay un nivel macro con respecto al periodismo y a la ética vinculada al periodismo. Me refiero a este nivel macro a la actitud de la sociedad como consumidora y usuaria de los servicios de información y comunicación. El buen periodismo requiere consumidores responsables de información, que valoren el esfuerzo, la credibilidad y el rigor, y que estén dispuestos a pagar por ello. También están sucediendo fenómenos en los cuales los usuarios participan de esos medios a través de suscripciones, de cuotas, etc. ¿Por qué? En la economía digital del todo gratis es bien conocido que el producto es el usuario. Cuando algo es gratis, nosotros somos el producto. Y como hemos dicho, el máximo interés son los clics y mantener la atención, y para ello todo parece valer y lo de menos es la veracidad y el rigor, primando el espectáculo, la mentira y hasta la chabacanería. No nos da igual la comida que tomamos y demandamos controles de la misma. ¿Por qué no hacemos lo mismo con la información que recibimos? El buen periodismo implica una ética del consumo de un bien tan preciado como es la información veraz. Permítanme, para terminar, volver al maestro Kapuscinski y a un librito que él titulaba «Los cínicos no sirven para este oficio». Kapuscinski decía que las malas personas no pueden ser buenos periodistas. No hay periodismo posible al margen de la relación con otros seres humanos. La relación con otros seres humanos es el elemento imprescindible del periodismo, frente a la proliferación de algoritmos, bots, trolls y toda la automatización de la información que se está produciendo a través de las redes. Al periodismo, recordando Unamuno, nada humano le es ajeno. El periodismo es humano, demasiado humano, porque el periodismo es un humanismo. Muchas gracias. Eskerrik asko, Txetxu, que ha sido una intervención brillante, como siempre. Ahora terminamos esta primera parte, le despedimos al lehendakari y a las autoridades y tenemos un café. Hasta enseguida.